El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de comer, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, hoy es un tema interesante que nos plantea la palabra de Dios este domingo. Tiene que ver fundamentalmente con la fe, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de la fe. Pero para hablar de la fe tenemos que primero hacer una aproximación desde abajo, desde nuestra propia condición, ¿de acuerdo? Y vamos a partir de la definición de algo, de lo que son las certezas. ¿Qué es una certeza? Algo que es seguro, ¿no? Es una certeza, ¿de acuerdo? Las certezas, que son parte de algún modo, pues de nuestra experiencia de vida cotidiana, van ligadas de alguna manera a dos como fuentes, ¿no? Hay dos cosas que le ofrecen certeza al corazón del hombre, y cada una de ellas tiene, no sé cómo decirlo, como un proceder completamente distinto, complementario, pero distinto, ¿de acuerdo? Están las certezas que nos brinda la razón. ¿Dónde ubicarías tú esas certezas? Aquí, en la cabeza, en la mente humana, ¿de acuerdo? Son fruto de nuestra experiencia, de nuestro bagaje, pero especialmente de nuestro raciocinio. Cuando de algún modo, ante determinadas circunstancias, nosotros nos tomamos, ¿no?, el deber de reflexionar, de pensar para llegar a sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Esas son las certezas de la razón. ¿Dónde se ubican? En la mente, en la capacidad que tenemos todos, ¿no?, de reflexionar sobre los acontecimientos que nos rodean, en la necesidad de explicar los acontecimientos, y en la necesidad de dar razón, ¿no?, a todas y cada una de las circunstancias que nos ponen a prueba, ¿de acuerdo? Ciertamente tenemos, si lo vemos desde el orden animal, ciertamente tenemos de algún modo como una gracia especial, ¿no? Somos las únicas criaturas creadas, ¿no?, en este mundo que tienen la capacidad de realizar este tipo de raciocinios, ¿no? No como los animales, que de algún modo se mueven siempre por instinto, ¿de acuerdo? Nuestra humanidad está impregnada de libertad y de racionalidad. Podemos decir que dentro de la creación, de algún modo, tenemos una gran capacidad, ¿no? Y eso de alguna manera nos lleva a nosotros a sentirnos frente a la naturaleza. Somos mejores que el resto de criaturas, ¿no? Porque tenemos razón, tenemos pensamiento. ¿A que sí? Y hay quien de alguna manera se ha preocupado en la vida por forjar, ¿no?, un pensamiento crítico y un gran nivel de conocimiento. Porque estudié en Harvard. Una persona que tiene, pues, grandes conocimientos, ¿no?, grandes capacidades racionales. Muy bien, ¿de acuerdo? Pues bendito sea el Señor que somos mejores que una ameba. ¿Vale? Muy bien, fenomenal. Pero no son las únicas certezas. De hecho, nosotros en nuestra experiencia cotidiana, no todo lo que genera certeza depende fundamentalmente de la razón, ¿de acuerdo? Hay otras certezas que dependen de algo que yo llamaría una confianza en el aspecto de lo humano, de una fe con minúscula, ¿de acuerdo? Os doy ejemplos. Hombre, yo me fío, no sé, por poner un ejemplo, tú imagínate que yo quisiera saber con certeza si cuando voy a la panadería ese pan no está envenenado.
No sé si me entendéis, ¿no? O sea, si tuviéramos la sospecha siempre en nosotros y tuviéramos que demostrar las cosas, nos iríamos a un laboratorio, pasaríamos el pan por el microscopio, revisaríamos que no tuviera y después nos comeríamos una tostada. Pero tú, en cambio, ¿qué haces? Te fías. Hay muchos actos que vienen derivados fundamentalmente de eso, de la confianza. Cuando somos educados, cuando se nos transmiten los conocimientos, yo tengo que fiarme de lo que me dice un profesor, un maestro. Tengo que fiarme especialmente de lo que me dicen unos padres. ¿No es así? Y esa certeza, perdón que haciendo la comparación con lo primero que decíamos, esa certeza tiene que ver con la mente. No. Esa certeza proviene fundamentalmente del corazón. Es la certeza, voy a poner un ejemplo aún mucho más profundo, es la certeza que surge del amor. La certeza que surge del amor. ¿Tú te fías de tu pareja? De vez en cuando, padre. Normalmente esa persona ha decidido estar contigo, ha decidido amarte, ¿de acuerdo? Y tú tienes que fiarte, ¿no?, de ese amor, ¿de acuerdo? Es una certeza que de alguna manera va acompañada por actitudes y por comportamientos, ¿no? Porque estoy de alguna manera haciendo una apuesta a la luz de la confianza, en virtud de ese amor, ¿de acuerdo? Porque qué terrible sería, voy a ponerle un dron que lo vigile o la vigile todo el tiempo, para yo tener la certeza. ¿Esa certeza cuál sería? Sería una certeza mental, no proviene del corazón. Lo que tú intentas demostrar siempre con tus propias herramientas, intentando llegar a la verdad por tu conocimiento, se aleja muchísimo de lo que es la realidad del corazón. ¿Entendemos esa diferencia? Las certezas que vienen de la razón, las certezas que vienen del corazón. ¿De acuerdo? Y normalmente esas certezas que vienen del corazón se fundamentan en la confianza. Muchas de ellas están ligadas, repito, al amor. ¿De acuerdo? Dicho esto, lo siguiente que yo os preguntaría, ¿y la fe con mayúscula, de la que estamos hablando, que determina cómo es nuestra relación con Dios, esa fe, ¿de qué tipo de certezas, ¿no?, estamos hablando cuando hablamos de la fe? Decídmelo. Volvémelo a decir. Del corazón. Las certezas de la fe cristiana no provienen, ¿no?, de un ejercicio de raciocinio o de conocimiento profundo. Mira, cualquiera de nosotros podría estudiar teología. ¿Me explico? Estudiar teología, o sea, ir a estudiar, ¿no?, filosofía. Bueno, primero filosofía, luego teología, luego hacer, ¿no?, una licenciatura, hacer un doctorado, dedicar, y podrías de alguna manera no creer en Dios. Que de hecho le pasa a muchos teólogos, ¿no?, que de alguna manera por su afán, ¿no?, de intentar comprender, de intentar abarcar a Dios, lo que terminan es entrando en contradicciones, en caminos poco perdidos. Porque aunque el conocimiento es importante para iluminar nuestra mente, para hacer más comprensible la fe de algún modo no hunde sus raíces en un proceso de racionalidad en sí. La fe ciertamente busca entender. Una frase de San Anselmo de Canterbury: la fides querens intellectum, la fe que busca ser más comprensible y entendible, pero no creemos porque lo entienda, como si fuera fruto de la razón. Si yo de algún modo lo entiendo, ahí sí lo creo. ¿En qué se fundamenta? Hemos dicho que si nace del corazón, se fundamenta en un acto de confianza. ¿De confianza en quién? En un concepto que es primordial, es el concepto de Dios. El concepto de Dios, por su propia naturaleza, no es un concepto relativista, no es un concepto, no sé cómo decirlo, ¿no?, como muy... no, es un concepto firme. El concepto de Dios significa que Dios es la suma verdad, que Dios es la suma bondad, que Dios es la suma sabiduría, ¿vale? ¿Es superior eso que acabo de decir a nuestra capacidad? Una pregunta que alguien dice: ¿será Dios más inteligente que yo? Una pregunta.
Será Dios esa realidad, esa circunstancia, ese concepto en sí. San Agustín dice, un Dios no puede engañar ni engañarse ni engañarnos. ¿Me explico? Porque dejaría de ser Dios. Porque Dios se entiende como concepto, como lo que sostiene la verdad en sí misma. Dios es la verdad en sí. Nosotros participamos de algún modo a través de la creación de esos atributos del conocimiento, de la voluntad, de la libertad, pero Dios, en esos atributos en Dios son. Por eso la sabiduría de Dios es inmensa comparada con nuestra capacidad, comparada con la inteligencia artificial. Evidentemente, mucho más amplia la sabiduría de Dios. Comparada con la Wikipedia, pues mucho más, ya no digo con tu cabeza. ¿Me explico? Con tu capacidad de conocimiento. Evidentemente la sabiduría de Dios está por encima de todo. Y es un Dios que ama, es un Dios que de algún modo se ha mostrado providente a la hora de mostrarnos en medio de nuestra fragilidad un proyecto de salvación. Y ese amor ha sido tangible, ¿no? No es un amor abstracto, ¿no? Dios, como te ha mostrado que te quiere para que te fíes de Él. Ha entregado a su Hijo, ha entregado su vida por nosotros. ¿Alguien dudaría de la manifestación de esa misericordia y esa condescendencia de Dios para con nosotros, despojándose de lo que más amaba para que ese Hijo viniera a este mundo y entregara su vida por nosotros? ¿Alguien podría decir, Dios ha validado que tengamos confianza en Él? Esa es la clave para poder entender la dimensión de la fe. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que fiarnos de Dios. Claro, por supuesto que sí, tenemos que fiarnos de Dios. La gran tarea de la vida espiritual, de la vida religiosa, de nuestra vida cristiana, consiste en, de algún modo, partir de este concepto. Hay que fiarse de Dios. Porque Dios, repito, ni se engaña ni nos engaña. Eso lo hacemos nosotros. Somos expertos. Pero Dios de alguna manera ni se engaña a sí mismo ni nos engaña a nosotros. Nos transmite su soberana verdad. Intenta transmitirla y comunicarla, evidentemente a través de su revelación. ¿De acuerdo? Entonces, Padre, partiendo de esta premisa, experimentando de algún modo la cercanía del amor de Dios, lo que tendríamos que hacer es confiar en su palabra y poner en práctica lo que Él nos dice. Ya está. Y eso es lo que de alguna manera como que aúna la realidad de la fe, ¿de acuerdo? Pero siempre tenemos un problema, que la sabiduría de Dios y sus designios no siempre nos cuadran aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un problema es una lucha, un combate muy grande, porque Dios nos ofrece de alguna manera, ¿no?, un camino a seguir. Manifiesta su voluntad en nuestra vida y lejos, ¿no?, de pensar que en algún momento todo lo que nosotros pensamos y reflexionamos que es un bien para nosotros y cómo nos gustaría que fuera la vida, pues resulta que la vida no se nos presenta así. Entonces esto empieza a chocar porque no es capaz de abarcar todos los acontecimios que en algún momento se hacen presentes en nuestra existencia y que en algún momento nos ponen a prueba y nos llevan a veces, o no pocas veces, a desconfiar en Dios y a que nuestra fe se debilite. ¿Qué os parece? Entonces, dicho esto, que es la introducción, nos vamos a la palabra. Fijaos, hoy voy a intentar ser más rápido, Fijaos en la palabra. Texto de Habacuc, ¿de acuerdo? Habacuc es un profeta menor del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y Habacuc le hace un reclamo a Dios. Es un reclamo, en principio. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a contemplar el sufrimiento y la violencia a mi alrededor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a darme cuenta de las desgracias y de los desastres que hay a mi alrededor?
de las cosas que en algún momento producen pues sufrimiento, ¿no?, en el mundo. Que es casi como decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cualquiera en algún momento de nosotros, sea porque lo vislumbra dentro del escenario de la vida social o porque tiene que encarnarlo en su propia vida, ha experimentado en algún momento esa duda y esa desconfianza. ¿Por qué a la gente buena como yo le pasan cosas malas? Bueno, yo diría, bueno como tú, bueno, Dios. Pero bueno, hay gente que normalmente no tiene por qué en algún momento pensar que la vida tenga que generarle algún tipo de traspié y sin embargo vienen pruebas difíciles. La muerte de un ser querido, muchas veces cuando la muerte es intempestiva es peor, ¿me explico? Una enfermedad, sobre todo aquellas que en algún momento producen miedo y zozobra en nuestro corazón, como un cáncer, ¿me explico? Como una esclerosis múltiple, en fin. ¿Me explico, no? Una situación de estas, ¿no?, de injusticia, donde de alguna manera, ¿no?, pues me estafan y de alguna manera me quedo prácticamente sin dinero, sin seguridades. Lo que contemplamos de algún modo y que podríamos pensar, que podríamos decir, ¿por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué los desastres naturales? ¿Por qué una dana en algún momento no produce un efecto tan desastroso y la vida de muchas personas cambia de una manera sustancial? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Soy el único que me haría esa pregunta? Entonces eso de Dios, yo cuando hago un ejercicio por intentar encontrar certezas para explicar lo que acontece a mi alrededor, yo utilizo esto. Y cuando intento preguntarme por qué, siempre me encuentro con un muro. Porque yo no entiendo ese por qué. Mi lógica es incapaz de abarcar el porqué del sufrimiento, el porqué del dolor, el porqué de la desgracia y la tragedia humana. Más allá de que evidentemente el hombre usa mal su libertad, es verdad. Pero, ¿y por qué Dios no interviene? ¿Y cuántas personas pierden la fe por esto? Muchas. Muchas personas pierden la fe porque están continuamente reafirmándose en la consideración de las certezas según la mente. Y la mente ahí es impotente. De hecho, nunca vamos a poder encontrar ese porqué. ¿De acuerdo? No hay una razón de ser. Alguien podría pensar, porque he hecho algo malo y me lo merezco. Dios no actúa de esa manera, porque eso significaría que a los malos les iría mal y a los buenos les iría bien. ¿No? Y es lo que vemos en la vida. Creo que todas esas falencias, todas esas flaquezas, todas esas situaciones difíciles, todas esas pruebas abarcan la realidad de todas las personas. Yo no conozco una sola familia donde no haya una prueba. Que alguien me haya dicho, no, padre, todo maravilloso, todo perfecto. Yo que sepa, nadie. Es inherente a la vida del hombre en sí. No encontramos un porqué. Y sin embargo, podríamos decir, no es que Dios lo haga, porque evidentemente, como os he dicho, gran parte de esas situaciones dependen fundamentalmente del ejercicio de nuestra libertad personal. ¿De acuerdo? Pero Dios no interviene, diríamos, Dios lo permite. Eso se llama normalmente la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que todas esas cosas se hagan presentes en nuestra vida. ¿Por qué de algún modo no para Él toda esa situación de sufrimiento y de dolor? Es un misterio en sí. Esto no llega. Hacedme caso. No. Aunque hagáis fuerza, seréis incapaces de encontrar un porqué a esas situaciones que nos golpean y que nos ponen a prueba. No hay un porqué. Si nuestras únicas certezas dependen de nosotros mismos, ¿no? Si dependen fundamentalmente de la afirmación en nuestro conocimiento y en nuestro saber, habría ahí como una cierta prepotencia de nuestra parte, ¿no? Y es hacer que todas las cosas dependan solo de mi raciocinio y de mi lógica para poderlas asumir. Lo cual significa que tú es como si te encumbraras por encima de todo y creyeras que en ti está de alguna manera necesariamente en ti el hecho de encontrarle explicación a todo.
Por eso normalmente cuando las personas son muy racionalistas, normalmente ese racionalismo les engríe. Y la respuesta de un corazón engreído que piensa que lo puede saber todo y que lo puede abarcar todo es rechazar aquello que en algún determinado momento no me cabe en la cabeza. ¿De acuerdo? Gran parte de los planteamientos hoy en día ateos, porque se puede hacer un planteamiento ateo reflexivo, ¿no? La cuestión del ateísmo actualmente plantea más una dimensión práctica, una incapacidad de poder de alguna manera asumir el hecho de que yo pueda entender y abarcar todos esos aspectos de la realidad. Por eso es más fácil negar a Dios. Es más fácil negar a Dios que enfrentar el reto de aceptar algo que nos venga de fuera. ¿Me explico? Porque el hombre se quiere encumbrar como el que lo sabe todo, el que no necesita de nadie, el que de alguna manera es autosuficiente en el hecho y la consideración de saber qué es lo que tiene que hacer en la vida para ser feliz. Y ahí nos equivocamos. Necesitamos la fe, ¿de acuerdo? Necesitamos la fe. Comentaba una persona hace poco, ¿no?, que alguna vez me he encontrado con la situación, ¿no?, de hablarle a una persona sobre la fe y decirle, hombre, te voy a plantear un paradigma, que es el paradigma de Blaise Pascal, que llega a decir lo siguiente: si tú rechazas a ese Dios, ¿me explico?, y resulta que al terminar la vida te lo encuentras, madre mía, ¿cómo sería la situación, no? Que si no existiera nada y tú creyeras, al menos la creencia te hubiera permitido vivir una vida más o menos virtuosa, ¿no?, como le pasa a todas las personas que creen en Dios, que intentan ser buenas personas. Si no existiera nada, bueno, al menos tu vida habría sido una vida relativamente buena. Pero si no creyeras y te encontraras de pronto con ese Dios, te dice Blaise Pascal, por eso es más coherente, es más de alguna manera consecuente con el hombre creer. Y diciéndole yo esto a una persona me decía, pues si yo me encontrara con ese Dios, ¿no? Pero fíjate, si yo me encontrara con ese Dios, le diría a ese Dios, ¿no? O sea, fíjate tú, el alcance, ¿no?, del pensamiento, cuando el pensamiento está lleno de tanto orgullo y tanto amor propio, le diría a ese Dios vil, a ese Dios, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no?, a ese Dios que como que se satisface, ¿no?, en ver el sufrimiento de la humanidad. No sé cómo, ¿qué diría por un Dios? Decime un adjetivo que me suene. O ausente, castigador, cruel. Me gusta, esa era la palabra. Gracias, que no me salía. A ese Dios cruel, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas permitido esa realidad? Menuda de Dios eres. Y a mí eso me conmovió el corazón, honestamente, ¿no?, al ver la actitud de esa persona, porque aunque lo entiendo, puedo entender perfectamente el juicio, sin embargo, ¿qué efecto produce en el corazón? ¿Me explico? En la resistencia, ¿qué efecto se produce? Mucho dolor, mucha frustración, mucha sensación de nihilismo existencial. Entonces, ¿la vida tiene sentido así? ¿Qué le pasó a los existencialistas ateos? Mencionadme nombres. Nietzsche, Sartre, por ejemplo. ¿Cuál fue el planteamiento de ellos al final? Si de alguna manera lo único que le da sentido a nuestra vida es la existencia, y nuestra existencia es una... no tiene sentido la vida. No tiene sentido la vida. Y hay personas que en esa frustración, en ese sufrimiento, de repente piensan en quitarse la vida. Por supuesto, muchísimas. No creáis que somos ajenos a que ese pensamiento también nos llegue a nosotros. ¿Me explico? Que nos llegue a nosotros y que nos sugiera en algún momento para qué seguir luchando si la vida no tiene sentido. ¿Entendéis por qué es necesaria la fe? La fe es fundamental. La respuesta que le da la palabra de Dios, que dice Habacuc, ¿no?, pues el primer texto que hemos dicho, él le dice, ¿no?, le dice a Habacuc, mira, voy de alguna manera, ¿no?, a ofrecerte, ¿no?,
la posibilidad de que encuentres una respuesta. Pero es una respuesta que se va a dilatar en el tiempo. Por tanto, tienes que saber esperar. La espera es propia de los que confían, ¿de acuerdo? Hombre, si de alguna manera el Señor te dice, mira, ahora no lo entiendes, pero yo voy a intentar ayudarte a que lo entiendas. Para eso necesito que pase el tiempo. Y cuando pase el tiempo y tú mires, ¿no?, hacia los acontecimientos, ¿me explico?, podrás en algún momento no descubrir un porqué, sino el para qué. ¿Para qué? ¿Por qué todas esas cosas en algún momento se entretejen en la realidad de la existencia para producir un efecto en nosotros? ¿Cuál es el efecto que pretende Dios ante eso? Nuestra salvación. Eso es lo que pretende Dios. Y una vez os lo digo para que cualquiera en algún momento piense qué es lo que pretende Dios de cada uno de nosotros: que nos salvemos, que alcancemos la vida eterna, que lleguemos al cielo. Eso es lo que quiere Dios. Y para eso necesitamos un proceso que podríamos llamar que es un proceso de purificación. Por tanto, le dice, ¿no?, el Señor a Habacuc, por tanto, espera para que en ese tiempo puedas poner por escrito el sentido de las cosas, el para qué. No caigas en la tentación, dice el texto, no caigas en la tentación del soberbio y orgulloso, que de alguna manera al final lo que hará es que se frustrará y se cerrará en sí mismo. ¿De acuerdo? Solo el justo vivirá por su fe. ¿Qué quiere decir? Que el que sabe esperar, al final encontrará de algún modo la manifestación de la respuesta de Dios ante la inquietud del corazón. ¿Nos gusta esperar? Somos muy malos esperando. Somos muy malos esperando. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me habéis entendido esto, que es fundamental. Este texto de Habacuc me parece muy humano, muy cercano a mí. No sé si me entendéis. No me gusta la sensación de que en algún momento nos creamos como seres muy espirituales, como muy perfectos, ¿no? ¿Me explico? Viene una prueba, bendito sea Dios. Pues esa no es la experiencia que yo tengo. No sé si me entendéis, ¿no? Ay, que esta persona me está juzgando y me está criticando. Dios te bendiga por la maravillosa prueba que me pones a mí para que yo crezca en la humildad. No, a mí no me sale eso. Lo primero que me sale es gracia. No, lo primero que me va a salir del corazón. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, que nosotros somos humanos. En ese aspecto, Habacuc aterriza en la realidad de lo humano. Nos escandalizamos por lo que no comprendemos. Nos cuesta de alguna manera asumir todas esas desgracias y todas esas tragedias. Es algo que de algún modo nos sobrepasa. Entonces necesitamos algo que permita que el corazón pueda luego descansar en una certeza que nos viene de la fe y que nos lleva a confiar en un amor, que es el amor de Dios, que sabrá en algún momento y en su momento, en su tiempo, ayudar a que entendamos el para qué. ¿Y el por qué? No podemos. ¿Me explico? Ya os lo digo, y lo digo con el corazón. Hay personas que caen en el error de sentir que han hecho algo malo y que por eso están sufriendo lo que están sufriendo. No sé si me entendéis. Yo lo he visto en carne propia en un hospital. Una vez recuerdo mucho una situación de una persona, estaba yo en urgencias y esa persona salió diciendo, ¿pero qué he hecho yo, Dios? Así lo decía tal cual. Es verdad que a veces uno piensa que la mejor forma de explicar las cosas es que Dios me está castigando, ¿no? Pero no es como nosotros entendemos, ¿no?, de algún modo nuestra relación con Dios. Nosotros no predicamos a un Dios castigador, predicamos a un Dios que es amor. Pues qué manera más rara de amarnos, Padre. Pero es amor, es amor. Ya sabéis, ¿no?, lo que pasó a Teresa de Ávila, ¿no? Una vez que iba de camino, se le rompió la rueda de la carreta, encima en un momento de estío, de un verano de estos horrorosos. Entonces, todo mal, ¿no? Todo mal. Y Teresa le hace este reproche al Señor. Señor, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿No? Y el Señor le dice a Teresa de Ávila, porque así trato a los que amo. Y Teresa le dice, por eso tienes tan pocos amigos. Y es verdad. Es difícil en algún momento asumir esa realidad. ¿De acuerdo? El Salmo responsorial
nos recuerda una situación específica que vivió el pueblo de Israel en su peregrinación desde Egipto hacia la tierra prometida, Masá y Meribá, ¿no? ¿De acuerdo? Un momento donde el pueblo de Dios, ese pueblo que había visto los signos y los portentos en Egipto, que había pasado a pie enjuto el Mar Rojo, viendo, ¿no?, como en la película los tiburones pasar al lado y lado. ¿Te imagináis, no? Madre mía, ¿crees en Dios? ¡Claro que creo en Dios! ¡Mira! ¿Cómo no voy a creer en Dios, ¿no?, si estoy pasando por en medio del mar? Ellos venían ahí con su entusiasmo cuando Dios hizo caer las aguas sobre el ejército de Egipto, y todos cantando, ¿no? Bendito sea el Señor, gloria al Señor, el Señor es nuestro Dios. Confiamos en Dios. Todos de alguna manera entusiasmados, pero llegan al desierto. Llegan al desierto, y allí en el desierto Dios sigue siendo el garante de una promesa. Vamos a la tierra prometida y van pasando los años. Van pasando los años. El desierto no es un lugar muy para quedarse, para que me entendáis, ¿no? No tenían comida y bebida más allá de la que Dios les proporcionaba, que era el maná en sí. Era un pan, ¿no? Me explico. Así, que no era chuletón, que no era una paellita, que no era... Padre, no hable más, que tengo hambre. Pues, que no son estas cosas, ¿no? Que de alguna manera el pueblo entonces empieza a sentir como... Empieza a tener una sensación de resistencia en su corazón. ¿Nos has sacado a morir en el desierto? ¿Nos has sacado a comer de esto? ¿Me explico? Empiezan a murmurar contra Dios. Ese Dios en el que confiaban, ¿no?, empieza a ser un Dios que como que no termina de cumplir la promesa. Pero Dios lo que quería a través de esa experiencia de desierto, que es una experiencia de purificación, era que el pueblo de alguna manera se fiara realmente de Él. Que de algún modo fuera consciente que si el Señor iba delante de ellos, al final iban a conseguir la promesa. Que finalmente fue así. Y cuando ellos hagan la reflexión acerca de su vivencia en el desierto, van a decir lo siguiente: era necesario que pasáramos por el desierto para que comprendiéramos nuestra necesidad de abandonarnos plenamente en Dios y fuéramos capaces de reconocer nuestras resistencias, nuestras falsas seguridades donde ponemos el corazón. El pueblo entiende a través de eso algo que hoy se dice en el Salmo responsorial. No endurezcáis el corazón como en Masá y Meribá. No endurezcáis el corazón, no os cerréis, no dejéis que esto en algún momento os impida confiar realmente en los planes de Dios. Y Dios sabe cómo hace sus cosas, porque Dios conoce de aquello de lo que necesitamos ser purificados. Y el pueblo era duro de cabeza, necesitaba una pedagogía. La pedagogía del desierto es la pedagogía de la purificación para poner toda la confianza en Dios. Masá y Meribá significan eso, resistencia en el corazón. Así se llamaron esos sitios. Murmuración, lucha y pugna contra Dios. Eso es Masá y Meribá. O sea que cuando en algún momento alguno esté ahí, hola Masá y Meribá, ¿cómo estás? Pues muy Masá y muy Meribá. Estás en tu resistencia, ¿no? Masá y Meribá significan resistencia, significan en la prueba la murmuración, el cerrar el corazón. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Necesitamos, cuando vivamos esa experiencia, necesitamos abrir el corazón. ¿De acuerdo? Segunda lectura, San Pablo a Timoteo. Timoteo es, vamos a decirlo así, con San Pablo ya sabéis que es el gran, ¿no?, evangelizador, gran misionero, que constituyó esas iglesias, ¿no?, que luego dejó a personas encargadas de los compañeros suyos de viaje apostólico, como Timoteo. Timoteo que a cargo de una iglesia particular, o sea, como decir un obispo, ¿no? Timoteo era un obispo, lo que hoy en día sería un obispo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, él empieza a vivir su experiencia de fe y se da cuenta de algo. Ellos han recibido el Evangelio, el anuncio de la salvación, la apertura del corazón a Cristo, y entonces empiezan a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué se encuentran alrededor? Se encuentran palos, resistencias, sufrimientos, persecución a causa del nombre de Cristo, ¿de acuerdo? Es como si una señora, yo pensé que seguir al Señor todo iba a ser más maravilloso.
Y resulta que asumir esa exigencia de caminar conforme a Dios, lo que me ha generado es que vengan más pruebas y más pruebas y más pruebas y más pruebas. Entonces, eso, en algún momento, esa prueba, ¿qué suscita en el corazón? Agobio, debilidad. ¿Y qué hace en algún momento Pablo cuando ve a Timoteo así? Porque está con la fe debilitada. Está con la fe debilitada. Dice San Pablo, Timoteo, recuerda el don que recibiste a través de la imposición de las manos. ¿Qué fue lo que recibió Timoteo? Su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, según lo que San Pablo mismo dice, es fuerza de Dios. Confía en la gracia que te ha sido dada. ¿De acuerdo? Es como cuando nos consagran a nosotros sacerdotes, ¿no? Para llevar a cabo la misión que tenemos, que es conducir al pueblo de Dios hacia la santidad, ¿no? De eso nos lo dicen al cura, ¿no? Tú tienes esta misión. Y uno llega y mira al patio. Madre mía, ¿dónde me metí? Porque menuda faena, ¿no? Menuda faena. Es fácil perder la fe. Incluso para los que en algún momento detentamos, ¿no?, una responsabilidad tan grande en la vida de la Iglesia. ¿No creéis que en algún momento ha habido obispos, sacerdotes, diáconos, laicos que han vivido toda su vida en la Iglesia y que han tenido crisis de fe? Sí. Padre, ¿usted ha tenido crisis de fe? Sí, por supuesto, que todos hemos tenido crisis de fe, todos. Porque a todos de alguna manera el Señor, de alguna manera, nos trabaja interiormente para que fortalezcamos las certezas. ¿Dónde? ¿Cuándo he tenido crisis de fe? Cuando esto no se conecta con esto. Yo eso lo percibo en mí perfectamente. Cuando esto no se coordina con esto, ahí yo empiezo a patinar. ¿Me explico? En mi vida. ¿De acuerdo? Es lo que le dice San Pablo a Timoteo. Recuerda la gracia que has recibido, Timoteo. A través de esa gracia, a través de esa fuerza que el Señor te da, a través de esa certeza que es la que te da la fe con la que yo de algún modo a ti no te he transmitido el Evangelio, haz parte de los duros trabajos del Evangelio. No tengas miedo, no te arredres. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, la fe va a ser para ti el soporte que te ayude en algún momento a comprender que eso que estás viviendo es necesario para el fortalecimiento de tu corazón y para el crecimiento de tu comunidad. Porque para eso, de alguna manera, tenemos que saber entender todas y cada una de las situaciones que de algún modo manifiestan esa gran debilidad y esa gran vulnerabilidad que está presente en la vida humana. ¿Qué es lo que producen como efecto en tu corazón? Cualquiera de los que está aquí, a través de un bagaje de vida cristiana y de vida espiritual, sabe perfectamente que nuestro crecimiento espiritual no depende de cosas maravillosas. ¿Me explico? De hecho, lo podría traducir también a la experiencia de la vida, por ejemplo, de un matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que más permite crecer a un matrimonio? Los viajes a Palma de Mallorca. Son viajes maravillosos, de verdad, honestamente, la pasas pipa, ¿no? Allí, con tu pareja, está en la playita, está. Pero un matrimonio no crece en Palma de Mallorca en la playa. Un matrimonio crece, y cualquier ámbito relacional crece cuando enfrentáis las pruebas y las superáis juntos. Eso es lo que hace que un matrimonio crezca en el amor, para que el amor cada vez sea más fuerte, ¿de acuerdo? Al igual que cualquiera, yo lo diría de mi perspectiva como sacerdote, si yo he crecido en la vida, si es que he crecido algo, si he crecido algo en la vida, ha dependido fundamentalmente de todas y cada una de esas pruebas que han estado presentes en mí. Yo eso lo tengo claro cuando miro hacia atrás. ¿Me explico? En el momento, yo no lo tenía, ni claro ni nada, ¿me explico? Pero cuando ha pasado el tiempo, he mirado hacia atrás y he considerado esos acontecimientos y me he dado cuenta de lo que el Señor estaba trabajando en mí, me he dado cuenta que el Señor me ha trabajado la humildad, que me ha trabajado la paciencia, todas esas cosas que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Entonces yo ya ahí puedo dar gracias porque he entendido el para qué.
Y eso me da confianza para que siga poniendo mis certezas en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido? Por eso aquí todos los que estamos aquí, y empezamos con el Evangelio, deberíamos encarnar la frase con la que empieza el Evangelio. Y los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Porque según lo que hemos dicho, ¿cuánta es nuestra fe? Es pequeña. Muy pequeña, muy débil, muy frágil, muy vulnerable. Nuestra fe es muy pequeñita. ¿De acuerdo? Por eso alguien puede decir con certeza, y en medio de la exigencia de la prueba, puede decir, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi confianza. Mirad, hermanos, sufrís muchísimo, lo digo con el corazón en la mano, sufrís muchísimo cuando intentáis de algún modo abarcarlo vosotros. No cometáis ese error. ¿De acuerdo? De intentar todo forzarlo, ¿no? A que lo entendáis, a que lo resolváis. No. La fe es una herramienta para apoyarse, ¿no? La fe es la que te dice, tranquilo, persevera, que luego cosecharás los frutos. ¿Me explico? La fe es la que te dice, no te agobies, no te inquietes, no te angusties. Y diría un autor espiritual, si tu mal tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Qué ganas con darle todas esas vueltas en la cabeza cuando de algún modo sabes, si eres consciente, que no vas a encontrar una respuesta? ¿Qué es lo que te va a pasar? Que te vas a agobiar. Que el corazón se va a hacer así, como un puño. Entonces es importante que en algún momento nosotros tengamos una actitud mucho más, no sé cómo decirlo, ¿no? Mucho más dócil, mucho más confiada. Hay que confiar en el amor de Dios. Hay que confiar en esta respuesta. ¿De acuerdo? Porque nos demostró que podíamos confiar en Él entregando su vida por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces el Señor les dice a los apóstoles, si tuvierais fe como un granito de mostaza, me gustaría mostraros un granito de mostaza, una pepita negra ahí que no, casi ni se ve, ¿no? Una fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a esta morera, que es una morera, es un árbol, a esta morera, vete de aquí y plántate en el mar y os obedecería. ¿De acuerdo? Pues no quiero a nadie probando, intentando mover pinos para el mar. No sé si me entienden. La idea no es esa. La idea no es hacer algo que no tiene razón de ser, ¿no? La idea es el sentido de la imagen. Si yo le digo a mi lógica, ¿puedo yo poner un pino y decirle que se plante en el mar? ¿Cuál sería la reflexión que haría la mente? Imposibilidad. Eso es imposible. Eso es imposible. Hay muchas cosas que para esto generan imposibilidad. ¿Me lo entendéis, por favor? Fundamental. Si no entendéis esto en la vida os va a quedar grande. Ya os lo digo yo. Hay muchas cosas que generan... Pero para Dios, y lo dice en la palabra, para Dios nada es imposible. ¿De acuerdo? Si confiamos que la gracia, la fuerza y el amor de Dios nos preceden, podemos creer firmemente que al final nuestra vida está en sus manos. ¿De acuerdo? Y lo que nos compete, lo que nos debe ayudar a saber, ¿no?, cómo deben caminar nuestros pasos para no sentir ese agobio existencial, para no encontrar ese nihilismo existencial, es el hecho de decir, pues voy a ser dócil a lo que el Señor me diga. ¿Y qué me dice el Señor? Persevera, espera en Dios, dicen los salmos, y volverás a alabarlo. Fíate de su palabra, fíate de su manera de entender las cosas. Acepta que cada uno de nosotros necesita pasar por el valle de la humildad. Acepta que el Señor nos invita a abrazar la cruz en la vida para que se reproduzca el fruto y la maduración de un corazón que hunde sus raíces realmente en esa certeza, ¿no?, que es la salvación y la vida eterna. ¿De acuerdo? Si eso es así, todo podría cambiar de manera radical en nuestra vida. Una persona que tiene una fe fuerte y firme es una persona que no es que no tambalea tan fácil, ¿no? Nosotros somos como una montaña rusa, como una de las parques de atracciones estas, ¿no? Como, no sé, por PortAventura. Vamos por la vida así, ¿me explico? Porque nuestra fe no es una fe recia. Por eso hay que pedir esa gracia, Señor,
aumentanos la fe para que, saliendo de lo imposible, seamos capaces de advertir en nuestra vida lo que es posible para Dios. Y eso es satisfactorio y maravilloso, darnos cuenta luego con humildad que el haber puesto nuestra confianza en Dios supera siempre nuestras expectativas. ¡Siempre! Tenemos un Dios que no defrauda. Y os lo digo con el corazón. Confiad y seguro que de alguna manera encontraremos esa respuesta. Dios no defrauda. Pero necesitamos confiar. Aún incluso cuando esa confianza se dé dentro de un plano de purificación interior. ¿De acuerdo? Aún viviendo en medio, ¿no?, de las luchas, de las contiendas, de las contrariedades, puedes descansar en Dios y puedes de alguna manera firmemente creer que todo acontece por el bien de los que aman. Y deberías preguntarte, ¿qué es lo que está trabajando Dios en mí? ¿O qué es lo que está trabajando Dios en mi familia? ¿Qué es lo que está trabajando Dios en la sociedad? ¿Qué es lo que está trabajando Dios en el mundo a través de todo eso que en algún momento escandaliza nuestra mente? ¿De acuerdo? De ahí viene ese pequeño comentario que hay que explicarlo bien. Y es el hecho que después de decir esto, lo de si tuvierais fe, como dice el Señor, porque un criado no llega, ¿no?, después de haber estado todo el día por la noche, a decirle a su amo, oye, sírveme que acabo de llegar. ¿Qué actitud sería esa? De un siervo para con su amo si llega y le dice, sírveme. Y una actitud un poquito soberbia. ¿Me explico? Un poquito soberbia. Que la misma actitud dice, Señor, tienes que acomodarte a mí. A mi manera de pensar y a mi manera de entender las cosas. ¿Me explico? Porque si no me voy a cabrear contigo. Eso es muy soberbio. ¿Me explico? ¿No sería lo contrario? ¿No sería lo contrario? Nuestra actitud tendría que ser una actitud de confianza, de docilidad, de dejarnos interpelar, de hacerlo mandado, como dice hoy en la palabra. De confiar y hacerlo mandado. Y seguro que encontraremos recompensa a esa actitud. Es lo que él dice, todo lo contrario. Lo que te dirá será, ponte a mi servicio y luego te ocupas de tus cosas, ¿no? No sé si me entendéis, pero aquí lo que quiere el Señor a través de este texto es mostrarnos cómo muchas veces tenemos esa actitud soberbia. ¿Me explico? Porque queremos que Dios haga nuestra voluntad. ¿Y sabéis qué es lo más frustrante que creéis que Dios haga nuestra voluntad? Que cuando no la hace, lo pasamos fatal. Y encima, despotricamos contra Él. Algunos tienen que cambiar el Padre Nuestro. ¿Verdad? No, que no digan, hágase tu voluntad, no, hágase mi voluntad, Señor. No, hágase tu voluntad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues la palabra de Dios nos deja entonces esta semblanza, ¿de acuerdo? Esta semblanza, esta realidad, donde en algún momento nos deja claro que tenemos que aprender a ser dóciles, que tenemos que aprender a ser siervos. Y el siervo hace lo que dice su Señor, se fía de su Señor. Estamos hablando de una servidumbre no tiránica, evidentemente, no de una esclavitud. Dios no nos quiere esclavos. Dios quiere que de algún modo nuestra libertad se implique, pero que se implique en el rendirme, en el aceptar lo que de alguna manera Él me propone para mi camino de vida. ¿De acuerdo? Ahí donde viene. Cuando hagáis lo que tenéis que hacer, cuando hagáis lo mandado y os deis cuenta, ¿no? Os deis cuenta que al hacer lo que es, lo que conviene a Dios, se van a producir los frutos, no digas luego, es que yo lo he hecho. ¿No explico? Porque al final de cuentas es haber sido dócil a lo que el Señor quería, lo que te produce de algún modo ese fruto. Por tanto, decide en ese momento, siervos inútiles somos, hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que es conforme a lo mandado, lo que Dios nos invita a vivir, eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces yo siempre suelo decir, cuando leemos este Evangelio, que cuando pedimos la gracia, al terminar siempre pedimos gracias, pero Señor, ayúdanos a esto, aumentanos la fe y tal. Como he escuchado esto que ha dicho el Señor, decid, siervos inútiles somos, hacemos lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Yo tendría que decirle al Señor, Señor, dame la gracia de ser siervo. Dame la gracia, porque inútil ya soy. Porque inútil. Si es por inutilidad, hay muchas cosas que en algún momento tenemos que reconocer que somos siervos inútiles. Tenemos que aprender de algún modo a ser siervos. ¿De acuerdo?
porque inútiles ya somos. Pensad en la Virgen, con esto termino, con esta idea. La Virgen, de alguna manera, ¿no?, para nosotros es modelo en la fe. Ya sabéis, porque la Virgen, ¿no?, a los planes de Dios, ¿qué dijo siempre? Dijiste sí, y la tierra tembló de alegría. Dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Es que yo veo tan entusiasmado el coro cantando eso, que luego yo me digo a mí mismo, La Virgen es una mujer de fe, es la mujer con fe, de hecho, por excelencia. ¿La vida de la Virgen fue fácil? ¿Cuántas contrariedades, cuántas situaciones difíciles? ¿Me explico? ¿Cuántas realidades para que para cualquiera de nosotros hubiera sido una prueba? Y la Virgen se fió de la palabra del Señor. Y gracias a que se fió de la palabra del Señor, se produjo un fruto, el más extraordinario de todos. Cristo vino a este mundo gracias a un acto de fe de la Virgen, ¿de acuerdo? El fruto más extraordinario viene de un acto de fe. La Virgen creyó en la palabra del ángel y se encarnó el Hijo en su seno. Es un fruto extraordinario, ¿de acuerdo? Y así toda su vida, diciendo sí a la voluntad de Dios. Y ahí encontró de algún modo el sentido maravilloso, ¿no?, de lo que plantea el descansar en la sabiduría de Dios. Porque es una mujer que confió. Hágase en mí según la palabra. Entonces pidámosle a la Virgen que interceda por nosotros para que también tengamos esa experiencia de crecimiento y de maduración en la fe. Y os lo vuelvo a repetir, cuando miréis hacia atrás, todo lo que ha contribuido a vuestro crecimiento, tanto personal como espiritual, dependerá de cómo habéis superado vuestras pruebas. Porque el que no quiere superar, el que renuncia de alguna manera a entender la vida de esta manera, se va a estar encontrando continuamente. ¿No os dais cuenta de eso? Que la gente suele caer en las mismas... No sé, tú coges un perrito, la naturaleza es sabia, un perrito va por un camino y de pronto se cae en un hueco, ¿no? El perrito no vuelve a pasar por ahí. Crea una conciencia de que ese lugar y tiene que cambiar de rumbo. ¿Me explico? Cuando nosotros somos tercos, necios, prepotentes, soberbios, una vez al hueco, otra vez al hueco, otra vez al hueco, otra vez al hueco. ¡Hay un hueco! Otra vez al hueco. ¡Peligro, hueco! Otra vez al hueco. Esa es nuestra realidad. Somos necios, tercos, porque no sabemos escuchar, no sabemos de algún modo ser capaces de entender que hay una sabiduría que nos sobrepasa y en lo cual tenemos que poner nuestra certeza a nivel de corazón. Interesante la palabra de Dios de hoy, ¿eh? Muy interesante. Para el que quiera vivir una vida de fe comprometida. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedir eso. Feliz cumpleaños. Menudo regalo la palabra de Dios hoy. Así que bueno, pidámosle esa gracia al Señor, continuemos la celebración de la Eucaristía y que seamos una comunidad de fe. Todos los que estamos, que seamos una comunidad de fe. ¿De acuerdo? Que crezca, que madure, superando las pruebas juntos, luchando por perseverar, por ser constantes, llegando hasta el final. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.